Muy bien, y bueno, no podemos tampoco dejar de hablar, de acuerdo a las declaraciones recientes del electo presidente de Brasil y también del presidente Tabaré Vázquez respecto del Mercosur. ¿Usted qué opina del Mercosur o qué significado tiene para Uruguay el Mercosur, de acuerdo a lo que se vino hablando en estos días? Por ejemplo, Tabaré dijo que para él es un socio, o sea, es un tema estratégico el Mercosur. Y Brasil como que no le da la importancia que tenía antes, o por lo menos no es su prioridad. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, mire, si me permite una brevísima referencia personal, yo voté en el Parlamento el Tratado de Asunción y recuerdo casi textual, está en la versión taquigráfica, con gran convicción política y con la emoción de un gran acontecimiento. Porque hasta ahora la integración había tenido mucha retórica y documentos, etcétera, pero le faltaba ese instrumento que comenzó a ser el acuerdo entre los presidentes Sarney y Alfonsín, y al cual después Uruguay y Paraguay nos sumamos, digamos, con vocación mercosureña, porque nosotros no solamente no nos podemos mudar de barrio, como se comprenderá, sino que no queremos mudarnos de barrio. Sentimos la integración de la región y la integración de la América Latina como un legado histórico de nuestros Artigas. Mire, yo estoy orgulloso de estar representando a Uruguay en una tierra donde varias provincias lo declararon un día protector de los pueblos libres, ¿no? Y la vigencia y la inspiración del movimiento artiguista es un antecedente muy, muy fuerte. Reconozco que estamos con grandes deudas, ¿no? Con grandes deudas. Ha mejorado mucho el comercio intrarregional, como se sabe, pero hemos tenido dificultades para una política de apertura al mundo. Es decir, nosotros conseguimos el Mercosur, como se ha dado en llamar, como un proceso de regionalismo abierto, o sea, no cerrado, sino abierto al resto del mundo, y hasta ahora los tratados de libre comercio que tenemos son muy, pero muy escasos. Y Sí, lamentablemente... disculpe que le Sí, interrumpa. Por ejemplo, hace 25 años que estamos tratando de cerrar un acuerdo con la sí, Unión Europea y sí, sí, Tabaré Vázquez dijo que él es biológicamente optimista en ese sentido, pero que no cree que se llegue a sí. formalizar el acuerdo, ¿no? Sí, por lo menos, mire, los plazos que pensábamos ahora, debemos reconocer que hay dificultades fundamentalmente para nuestros productos fundamentales que producimos, tanto Argentina como Uruguay, muy importantes, lamentablemente con una gran Unión Europea, que es una gran construcción histórica, con la cual, como dijo alguien, no precisamos traductores, porque nos une un vínculo cultural muy, pero muy fuerte. Y lamentablemente, bueno, habrá que seguir trabajando porque para Uruguay la política es internacional o no es, como ha dicho nuestro canciller Nino Noboa. De manera que esa vocación mercosuriana vamos a seguir trabajándola, tratando de corregir desde una perspectiva autocrítica los propios errores en materia institucional, etcétera, para mejorar esta unión aduanera aún imperfecta que tenemos. Y claro, usted me pregunta algo que uno ve con preocupación, pero también con una gran incertidumbre con respecto a Brasil. Brasil es absolutamente fundamental para el Mercosur, es la mitad de la América Latina, es un continente, es el principal socio comercial de la Argentina y también uno de los principales del Uruguay. Y entonces uno quisiera pensar que, si bien reconozco que el presidente electo y esa nueva realidad brasileña puede traer otras prioridades en este momento, como han sido anunciadas, sobre todo en materia de política internacional, bueno, por cierto, no pensamos que vayan a desconocer el tratado mismo y los avances que el mismo está teniendo, avances pequeños, pero en una dirección en todo caso positiva. De manera que Uruguay va a seguir insistiendo, reconociendo que tenemos o que podemos tener dificultades muy importantes, en concretar la mayor consistencia posible para una vocación de integración regional. Ojalá que podamos avanzar con otros bloques regionales también de nuestra América Latina, y ni que hablar de Europa, ver los nuevos jugadores mundiales, el caso de China, etcétera. Sí, Pero incluso desde la la Unión perspectiva Europea, perdón, de Brexit también, teniendo en cuenta que no, por está habiendo un cierto, proceso de no, separación. no,
los problemas son para todos, mire, ¿no? Porque la Unión Europea seguramente tiene problemas también muy importantes que resolver, y además los países tenemos no solo el derecho, sino la obligación de defender los intereses nacionales, de nuestros propios ciudadanos, de nuestros productores, etcétera. De manera que quizás haya que esperar más tiempo para el tratado con la Unión Europea, pero la perspectiva de trabajar en el sentido de la multipolaridad en el mundo, ¿no? De no quedarnos encerrados y de tratar de superar en la medida que podamos este impulso de nacionalismos, digamos, bueno, yo creo que no son positivos, porque habría mucho para hablar del nacionalismo, pero de nacionalismo que miren en este momento hacia adentro, que cultiven, digamos, la idea del camino solo, que para nosotros no existe, ¿no? Uruguay prefiere trabajar en equipo quizás, y por ahí una salida sería hacia el Pacífico, pero como bloque. Bueno, sí, mire, nosotros hablamos siempre de más y mejor Mercosur. De más porque reconocemos que hay una deuda grande, de mejor porque hay muchísimas cosas por mejorar, pero siempre desde esa perspectiva mercosuriana. Nos hemos acercado a la Alianza para el Pacífico y ahí se ha avanzado bastante en algunos entendimientos, aunque también permanecen algunas dificultades. Todo lo que pueda hacer avanzar en América Latina es muy importante. Cuando estoy hablando de Mercosur, además estoy hablando de una perspectiva integral, siempre lo conseguimos con un acuerdo político que exige la voluntad política de sus poderes, de sus autoridades, pero también desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista cultural, etcétera. Hay muchísimo para avanzar en materia de integración. Yo sinceramente no creo en que haya caminos solos, ni siquiera para los gigantes, ¿no? Mucho más para los países pequeños territorialmente, que tenemos un papel para cumplir de cualquier manera. Bueno, ha sido un poco el papel tradicional de Uruguay, ¿no? Siempre me gusta citar a Unamuno, que distinguía entre los números y las letras. Quizás en los números Uruguay, bueno, tiene su escala, tiene su dimensión, etcétera, de país pequeño demográfica y territorialmente. Pero está en las letras, que son valores, que son anclajes éticos, que son valores culturales que vienen desde el fondo de la historia, de la cual los uruguayos estamos, bueno, muy orgullosos de nuestra estabilidad, de nuestro sistema político y social. El año que viene, el mismo día y a la misma hora, tenemos elecciones en los dos países, y en Bolivia también. Tenemos una diferencia horaria de 1 hora con Bolivia. Y bueno, ojalá que los pueblos decidan lo mejor, digamos, y se pueda seguir avanzando, siempre en términos de una perspectiva de estrategia nacional de desarrollo. Esto es de una economía humana y de un desarrollo integral que apunte a la mejor calidad de vida de todos y especialmente de los sectores más desposeídos.